¿qué tal? Amigos, amiguirris de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya lo están viendo en el título del video, nos concierne y nos da mucho interés. Estoy grabando aquí desde el auto porque no estoy en mi casa y estoy con mis papis. Esta parte de la contingencia es un poco complicada pero bueno, nos adaptamos para que el contenido continúe. Básicamente, el día de hoy vamos a hablar de las utilidades que se han generado en 2019, todo el ejercicio 2019, y que en caso de que hubo una utilidad para repartir utilidades, entonces, ¿cómo se va a pagar y cómo está afectando esto durante la contingencia? Entonces vamos a hablar un poco más del detalle de fondo, de cómo se determinan, cómo se deben de realizar, cuándo se va a pagar, cómo se debe de pagar y si puede haber excepciones y cómo se deben de dar estas excepciones en el caso de este momento de las contingencias. Bueno, en este caso de la contingencia que estamos pasando por este momento. Básicamente, al final del ejercicio, al final de todo el año, vamos a ver si se van a determinar utilidades. Para el caso de las personas físicas, o sea, las personas, los empresarios individuales, la persona en lo individual, que tiene a cargo sus trabajadores y que durante ese ejercicio se generó una utilidad, la Ley Federal del Trabajo establece que tienes que hacer partícipe a tus trabajadores de esa utilidad. Entonces, si resultase una utilidad, se va a repartir cuando menos el 10%, puede ser más, pero no he visto a alguien que reparta más del 10%. Tal vez puede ser más, pero por ley es el 10% del total de la utilidad que resulte. Y esa utilidad, ese 10% que se tomó de la utilidad, se reparte entre todos los trabajadores. Lo vas a hacer, digamos, en dos montones. Si tuvimos, bueno, quiero que lo entiendan, no es así, aclaro, no es así, pero para que tengan una idea de cómo se genera, ¿no? Porque el cálculo para las personas físicas, para las personas morales, las empresas, es totalmente diferente el cálculo para determinar una utilidad. Es diferente el cálculo, el pago del impuesto totalmente diferente. Pero quiero que tengan una idea de cómo se determina. Imaginemos que del total de tus ventas, repito, no es así, pero tengan la idea porque lleva cierta similitud. Del total de tus ventas, de todos tus ingresos, todo lo que generaste, digamos que tenemos una utilidad, una, un ingreso total de 1,000 pesos. A ese ingreso de 1,000 pesos le hemos restado deducciones, gastos que nosotros hemos erogado durante todo el año y que determinan cierta cantidad. Entonces, del total de los ingresos que fueron 1,000 pesos, menos los gastos que a lo mejor fueron 500 pesos, nos queda una utilidad, por así decirlo, de 500 pesos. A esa utilidad de 500 pesos la van a multiplicar por 10%, que serían 50 pesos. Y esos 50 pesos los van a repartir entre todos los trabajadores. ¿Y cómo se reparte? Esos 50 pesos lo dividen en dos montones, 25 y 25. Y los primeros 25 se dividen, se reparten conforme a los salarios devengados, o sea, todo el ingreso, todo tu salario que devengaste, que recibiste todo el año. Y los otros 25 conforme a todos tus días laborados. Entonces, así, sacan un porcentaje, suman todos los días laborados de todos los trabajadores, se divide entre eso y se determina cuánto te toca a ti. Y lo mismo, se suman todos los salarios y dependiendo de tu salario, el ingreso que estés percibiendo, se saca un porcentaje y lo que resulte de multiplicar el porcentaje por tu sueldo es lo que te correspondería.
Entonces, ya que tenemos una idea de que ya determinaron y a lo mejor éramos dos trabajadores y a lo mejor a uno le tocan 20 pesos y al otro 30 pesos porque uno pues gana más que el otro y el otro a lo mejor no trabajó los mismos días que el otro porque, no sé, llegó a trabajar antes o después. Y es que igual la ley dice que después de haber laborado 60 días en la empresa, tienes derecho a recibir utilidades. Pero los que hayan laborado menos de 60 días, no. O sea, si laboraste 61 días, ya tienes derecho. Si laboraste 49, no tienes derecho. Claro está, ¿no? O si laboraste 59, ya no tienes derecho. Entonces, ahora que ya tenemos la idea de cómo ya hay un porcentaje de que se va a distribuir, ¿cuándo se va a distribuir? Y bueno, la ley dice, ley del impuesto sobre la renta dice, que la debe, bueno, ley federal del trabajo y ley del impuesto sobre la renta dicen que se debe de pagar, pero ¿cuándo se debe de pagar? La debes de pagar a más tardar 60 días posteriores al haber realizado el cálculo anual del impuesto. Entonces, todas las personas físicas y las morales presentan una declaración anual del impuesto, solo que unos en un mes y otros en otro mes. Para el caso de las empresas, de las personas morales, se debe de presentar durante todo el mes de marzo. ¿Vale? Tienes todo el mes de marzo para presentar la declaración. Y para el caso de las personas físicas, las personas en lo individual, los empresarios, los individuos en lo individual, tienen todo el mes de abril para presentarlas. Entonces dice, 60 días después, si yo la presenté el 31 de marzo, porque estuve en tiempo, o sea, tengo desde el 1 de marzo, yo a lo mejor yo empresa, yo persona moral, la presento en marzo y tuve a lo mejor la presenté o el primero o el último día de marzo, ¿sale? Entonces, empiezan a contar los días después el 1 de abril. Entonces, ya fueron 30 de abril y luego van 30 días de mayo, entonces ya son 60 porque mayo tiene 31. Entonces, las empresas, las personas morales, tienen a más tardar el mes de mayo para poder presentar su declaración, para poder pagar la PTU. Entonces, ya que se pagó la PTU, ya que la deben de pagar, muchos ahorita tienen el conflicto o se encuentran en el conflicto de que no la van a poder o que tal vez no puedan pagarla. Porque, pues yo entiendo a muchos trabajadores que digan, pero pues si yo laboré y el ingreso se determinó y la utilidad que se generó fue en 2019, en 2020 tú la tienes que pagar y punto, ¿no? Lo entiendo. Pero, pero, no necesariamente es que si tú ya determinaste una utilidad y esa utilidad ya te dice fue tanto y se va a pagar tanto, no significa que esa cantidad esté en el banco. ¿Por qué? Porque muchos, o sea, no funciona así como que ya determinamos esto, lo estamos guardando. No, y realmente ni siquiera sabían cuánto se iba a pagar. Ni siquiera sabían si se iba a obtener utilidad o si iba a obtener una pérdida. Porque muchas veces se da una pérdida y no se reparten utilidades y punto. Entonces, para poder saber esto, para poder analizar todo esto, necesitamos saber que sí va a haber utilidad, pero no significa que ya una vez sabiendo que va a haber utilidad, no significa que que ese dinero ya está en el banco, porque probablemente ya sabes que tienes una utilidad, ya sabes que se debe de pagar, pero no significa que el dinero esté en el banco, porque se determinó utilidad, sí, pero el dinero del banco fluctúa con operaciones, que se pagan nóminas, que se pagan gastos, que se compra mobiliario y equipo, que se pagan viáticos, que una infinidad de operaciones que realiza la empresa. Pero ¿qué crees? Que así como realiza pagos, también está realizando ventas. Entonces, cuando llega el momento de pagar, él ya sabe que de estas ventas del mes de mayo tiene que separar alguna parte para pagar ahorita las utilidades. No significa que tuvo el dinero desde diciembre y ahí lo tiene guardado. No, o sea, estamos hablando netamente de liquidez.
cuando estamos hablando de esto es que no siempre el efectivo está en el banco, o lo que nosotros vemos como utilidad no está en el banco, está invertido. Muchas veces está invertido. Qué bueno fuera que todos tuvieran las carteras de banco llenas y altas y con números súper altos, súper cool. Pero a muchos no les conviene y no funcionan así las empresas. Las empresas tienen que hacer operaciones y se pagan y va el dinero y se mueve y fluctúa la liquidez del dinero. Entonces no significa que tú ya sabes que hay una utilidad y que ese dinero está en el banco. No, puede estar invertido en mercancía y que cuando se venda, pues vamos a tener esa utilidad y más dinero porque ya se vendió, ya hay dinero que se fluctuó. Entonces, en este caso, no hay ventas, no hay operaciones desde hace un mes, ya más de un mes. No hay dinero, no hay economía, no está fluctuando esto. Entonces, puede ser que muchos empresarios se encuentren en esta disyuntiva, que digan, pues yo sé que debo de pagar y me obligo a pagar, pero no tengo la liquidez para poder pagarlo, ¿sí? Porque probablemente dice, no, no está en quiebra, porque todo lo tiene invertido, pero no se está moviendo, no hay liquidez, no hay efectivo para pagarlo. ¿Qué se debe de hacer? Yo, en lo personal, y bajo argumentos, deberías, si tú eres un empresario como estos, que tiene este problema, o conoces a alguien que tiene este problema, y digas, chin, ¿qué vamos a hacer? Para el caso de las personas morales. Ahorita voy con las físicas. Pues deben de hacer un análisis y llegar a un acuerdo. Porque si no tienen el dinero ahorita, es una obligación, de entrada es una obligación que no te puedes quitar. O sea, no es como que algo, oh, pues yo no lo pagué, ya no lo hago. No, lo debes de hacer. Pero si no tienes la liquidez en este momento, ¿sabes qué? Manda a traer a todos tus trabajadores y diles, si hay utilidad, sí se va a pagar, pero ahorita no. Por el momento no. Y no nada más de palabra, esto se tiene que hacer documentado, lo tienes que redactar, escribir que es un acuerdo que se da entre patrón y trabajador, redactarlo y hacerlo que tus trabajadores lo firmen y así demostrar ante la junta de conciliación que no hay ningún problema, que sabes y ellos saben que se debe de pagar en este mes, en mayo, pero no tienes la liquidez. Y bajo ese argumento, y porque estamos en una contingencia, no es como que algo, pues no la quiero pagar. No, estamos en una situación grave, en un problema. Entonces, debes de hacer esto. Si tú estás en esta situación, redacta un acuerdo, páctalo con tus trabajadores y haz que ellos eh, vean la magnitud del problema, sean conscientes de lo que está pasando. Y una vez firmado tu acuerdo, ve hasta cuándo tú puedes pagarles. Y cuando ya te comprometiste bajo este documento, hazlo. Páctalo y paga en el momento que debes pagar. Por eso analiza bien hasta cuándo tú crees poder tener la liquidez suficiente para pagar a tus trabajadores. ¿Sale? Ahora, para el caso de las personas físicas, son demasiadas, son más que las personas morales, porque somos todos los individuos. Y sí, claro, hay muchísimas empresas, pero yo creo que si haríamos un censo hay más personas que empresas, la verdad. Entonces, para el caso de las personas físicas, todos estos empresarios, como lo reitero hace un momento, estas, este cálculo de su impuesto anual se presenta en abril. ¿Qué quiere decir? Que ellos igual tienen 60 días para pagar estas utilidades. Entonces, si presento abril, entonces tengo todo mayo y 31 días de mayo y 29 días de junio. Entonces, se va a repartir hasta el mes de junio para el caso de las personas físicas. Y lo mismo, si en junio no se activa esto, si en junio no vas a tener la liquidez suficiente, pacta, pacta acuerdos, redáctalos y que los firmen tus trabajadores para que no tengas ningún problema con la Secretaría del Trabajo. Porque en un pleito, si tú no haces esto,
No tienes cómo demostrar, cómo afirmar que sí vas a asegurarle. Ellos tienen que sentirse seguros de que tienes que pagar esto, porque ya te dije, no hay salida, pero debes de pagarla, ¿sale? Entonces, esto es lo que va a suceder. Si tu empresa tiene la liquidez, lo va a pagar. Si tu empresario tiene la liquidez, lo va a pagar en junio, ¿sale? No es que no tenga el dinero, probablemente lo tiene, pero invertido. Pero si él tiene la suficiente liquidez, que bueno, espero que sea el caso de muchos, la verdad sí, lo espero que sea el caso de muchos, lo van a pagar. Pero los que no, entonces ustedes, como trabajadores y como empresarios, sean conscientes de esto que está pasando. Como trabajadores, entienda la empresa. Entiende que todos estos están pasando por una situación muy difícil, que no debe de generar problemas. Entiendan y sean conscientes de que la empresa necesita nuestro apoyo. Y, y más allá, ustedes como empresarios, comprométanse a pagar cuando su acuerdo lo diga. Entonces, analicen bien lo que debe de hacer. Y para el caso igual, hay otro detalle en este caso con las personas físicas, porque cuando eran ya los últimos 2 días del mes de abril, lo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y junto con el SAT dijeron, ¿sabes qué? Ya nuestras estadísticas ya las revisamos y vemos que no todos han presentado su declaración. Porque sabemos que son muchos. Y porque no todos son contadores. Y porque no todos saben. Y porque las cargas de trabajo son muchísimas. Y bajo contingencia la gente, en este caso en nuestro gremio, los contadores, siguen laborando bajo muchas restricciones y bajo muchas situaciones y muchas medidas. Siguen trabajando. Pero porque tenemos que ver, tener ese entendimiento de que vamos a viajar a, a- a que todo, vamos a viajar con predicciones de que nosotros tenemos que hacer mucho trabajo para estas empresas, porque es nuestra chamba. Entonces, no a todos les da tiempo. Imagínate, a lo mejor y tú dices, pues me aviento una declaración por día, que realmente no es así. Hay muchas cosas que se deben analizar, muchos cálculos que se deben de verificar, hacer que cuadren todo esto. Hay muchas cosas de fondo que realmente no es como que te avientes a una declaración, la presento en un día y ya. Hay declaraciones muy sencillas que sí, pero hay otras que son más complicadas que otras. Y son necesidades diferentes de los otros. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ya vimos, yo ya vi que no les alcanza el tiempo, ¿sabes qué? Pues ahora les doy también todo el mes de mayo para presentar su declaración. Entonces, como se tiene esta prórroga para que todas las personas físicas presenten su declaración, las que no la presentaron en el mes de abril, las que no les dio tiempo, las que no se han podido presentar, tienen todo el mes de mayo para presentarla. Entonces, estos probablemente, si entraron en la prórroga, vamos a ver un pago de utilidades para el caso de las personas físicas. Los que tengan un patrón que sea una persona física, van a ver un pago de utilidades ¿hasta cuándo? Hasta julio. Y si eso es, lo repito, si es que tienen liquidez. Y si no, se va a tener que hacer el convenio. Y tal vez veamos a muchos cobrando utilidades futuras, en meses que nunca se ha visto. Pero bueno, pues eso es todo. Me emocioné explicando esto, pero un abrazo. Recuerden, estamos en contingencia, no salgan. Este 10 de mayo no salgan, por favor. Cuídense, cuiden a sus mamás. No las vayan a ver. Si es que viven lejos, no las cuiden. Más que no, las cuiden, no las descuiden, no las vayan a ver, simplemente es eso. Cuídenlas y pues, les mando un abrazo y cuídense. YouTube y yo necesitamos de ustedes.